Seguimos con ustedes, amigos, acá en La Palestra, dándoles cortesía de Servicios 3000. Somos el hogar de los radiadores en la ciudad. Allí los consigues de todo tipo y las mejores marcas para mantener el sistema de enfriamiento de tu vehículo óptimo. Servicios 3000, atendido por su propio dueño en su cómodo local frente a la Comandancia de Policía acá en Guanare. También, si necesitas asesoría legal oportuna y eficiente, puedes contactar a la abogada Brenda Araque a través de su teléfono 0424-554-1580 o por su Instagram @BrendaAraba. Les recordamos que pueden seguir las entrevistas que hacemos cada día acá en La Palestra a través del canal de YouTube, colocando la frase Daniel España en La Palestra, ubicarán todas las entrevistas, y también pueden ver este programa en la versión audiovisual a través de Teleparaíso en la zona alta del estado, en Biscucuy y Chabasquén. Ahora vamos con personajes que son noticia en La Palestra. Sí, antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, el profesor Carlos David Rojas, que ya está con nosotros acá en los estudios, cumplimos con un servicio público para informar que el joven Eric Ricardo Rodríguez, de 20 años de edad, está desaparecido desde el pasado domingo a las 9 de la mañana. Él reside en el barrio Sol de Justicia, calle 16. Los familiares de este joven pues le piden a las personas que tengan alguna información sobre su paradero, la notifiquen a través de los números 0414-546-8455, 0412-510-8350 o 0257-416-1340. El joven vestía, para el momento en que desapareció, una bermuda marrón, una franelilla azul y cargaba unas chancletas azules. Ellos dicen que el joven salió de la casa a la bodega a comprar algo y de allí no supieron más nada de él. Entonces, quienes tengan a bien alguna información valiosa para estos familiares, pueden llamar a estos números 0257-416-1340, 0412-510-8350 o el 0414-546-8455. Le damos entonces de inmediato la bienvenida a nuestro invitado hoy, el profesor Carlos David Rojas. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Guanare, Portuguesa. Agradecido pues de estar nuevamente acá en La Palestra contigo y bueno, tratar un tema que viene siendo punto y comentario, ¿no?, en todo el país, como es la situación económica de Venezuela. Sí, profesor, bueno, quisiera comenzar con el comentario que hice al inicio del espacio, que algunos economistas dieron declaraciones a inicio de año y manifestaron que si el 2015 fue un año complicado, seguramente 2016 sería peor, y que probablemente íbamos a extrañar pues, lo ocurrido en 2015. Sí. ¿Qué quisieron decir con esto? ¿Cómo se explica esto? Bueno, simple y llanamente es la prospección, ¿no?, de lo que se prevé, tomando en consideración las líneas de acción que toma el Estado a través de la política económica, la situación del mercado energético mundial y bueno, todos estos factores que a la suma dan como resultado pues un escenario nada deseable para un país como es el caso de Venezuela, en donde ante la articulación, ¿verdad?, de los recursos en divisas para que el aparato productivo genere los bienes y servicios que la gente va a consumir, pues se vea este escenario triste y lamentable de escasez en todos los rubros y bueno, con una situación de vida, de calidad de vida cada vez peor. Ahora, desde el gobierno se manifiestan que estos economistas son profetas del desastre y se manifiesta pues que pareciera que estos economistas aspiran lo peor para Venezuela y por eso hacen esos pronósticos. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, lamentablemente los voceros en materia de economía del Estado, del gobierno nacional, no son economistas, ¿no?, en su mayoría. Y que en realidad pues es una relación bastante simple. La economía es una ciencia social, ¿verdad? No tiende a ser una ciencia exacta, pero basada en el sentido común, predetermina pues y en base a lo que es los comportamientos regulares de los entes económicos determina una orientación de lo que va a pasar.
De hecho, si sumamos a ese escenario del principio de año, a ese pronóstico, el pronóstico que estableció el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, pues la situación se vuelve mucho más grave cuando se prevé una inflación para este año por encima del 500% y de seguir y permanecer la tendencia para el año 2017 se habla de una inflación del 1.700%. Hablando de ese tema de la inflación, profesor, uno habla con la gente en la calle y bueno, la misma experiencia de uno mismo al ir al supermercado, al comprar cualquier artículo, cualquier producto alimenticio, de limpieza, repuesto de vehículos, uno se da cuenta pues que los precios siguen aumentando prácticamente cada semana y ya prácticamente se convierten en inalcanzables para uno de acuerdo al poder adquisitivo. De esto seguir así, ¿a dónde se va a llegar? Porque la gente tiene preocupación de que si el ritmo inflacionario sigue de esta forma y el tema del ingreso per cápita del venezolano sigue estancado, se va a llegar como un colapso. ¿Cómo lo ve usted? Sí, indudablemente. La salida a todo este problema que ya se ha planteado y bueno, lo hemos señalado algunos conocedores de la materia económica, se ha planteado desde diversas universidades, inclusive pues hasta a nivel de la misma Asamblea Nacional, con mucha objetividad, personeros que son reconocidos como expertos en el área económica han planteado, y de hecho por allí está la Ley de Fortalecimiento y Producción Nacional, que es un instrumento que orienta a salidas efectivas a la situación que vive el país, frente a lo que es una propuesta que sigue siendo más de lo mismo, en la cual el Estado está teniendo una centralización en todo lo que respecta a la materia económica, en donde se establece un control de precios acérrimo, en donde se establece un control cambiario que no es objetivo y que no hace que las divisas lleguen a quienes en realidad lo necesitan, que es el sector productivo del país. Bajo esas condiciones, pues indudablemente que la catástrofe que ya estamos viviendo hoy, pues va a permanecer. Fíjate que algunos empresarios los han consultado en algunos medios de comunicación con respecto al tema del incremento de salario, tomando en cuenta que se acerca el 1 de mayo y el gobierno nacional ha acostumbrado a la población de que cada 1 de mayo hace un ajuste de salario. Este año hizo uno a principios de año, me imagino que viene uno ahorita en mayo, y el presidente ha dicho pues que él va a estar atento para ir haciendo los ajustes de sueldo en función de la inflación para evitar que el poder adquisitivo de la familia venezolana desmejore. Sin embargo, los empresarios, cuando les han consultado de qué opinan del incremento de salario, han dicho que ante el escenario inflacionario que hay en el país y el escenario de improductividad, un aumento de salario es contraproducente porque genera más inflación y la inflación se lo come a los pocos días. ¿Cómo explicarle eso a la población que probablemente ve a los empresarios como enemigos porque no quieren aumentar el sueldo a pesar de que la gente necesita recursos para poder acceder a los bienes básicos? Bueno, fíjate tú, la intención sería que viéramos lo siguiente. Todos los empresarios, ¿verdad? Y estoy llamando empresario desde aquel que llega y vende heladitos en su casa hasta el que tiene la compleja red de distribución agroalimentaria en el país, deben interactuar con otras personas o con otros proveedores para el suministro de los insumos, ¿no? Muchos de los empresarios en Venezuela, gran cantidad de los empresarios en Venezuela, dependen de insumos importados. ¿Por qué? Bueno, simple porque la orientación de la política gubernamental durante los últimos 10 años aproximadamente, creo que un poco más, pudiéramos hablar desde el mismo 2003 con la instalación del control cambiario, es el gobierno el que se ha hecho de la mano, ¿verdad? Y ha hecho de su potestad la importación de bienes y servicios, ¿verdad? Y en la medida en que iba interviniendo, en la medida en que iba expropiando, en la medida en que iba haciéndose suya empresas del sector privado que luego iban a la debacle, porque la gran cantidad de todas estas empresas, pues en vez de ser competitivas, en vez de ser altamente productivas, pues fue a pique. En función a eso, pues el Estado dañó el aparato productivo nacional. Y limitando los dólares, pues estos empresarios tienen que comprar sus insumos para permanecer abiertos a dólar negro.
un incremento salarial, ¿verdad? Esa es la razón fundamental por el aumento de precios, ¿no? Esa es la razón Nosotros fundamental tenemos de la inflación. una economía prácticamente dolarizada en base a un marcador especulativo. Okay. ¿Por qué? Porque la gente no consigue dólares, entonces los compra en el mercado negro, y habiendo pocos dólares en el mercado, pues su precio sube. Eso es algo así. De igual manera pasan con los bienes y servicios. Habiendo pocos bienes y servicios en el mercado y mucha gente que quiere comprarlos, pues los precios de los mismos suben, y es lo que estamos viviendo hoy en una situación de escasez. Un incremento salarial que se ve como necesario, que nosotros en lo que estamos viendo en el día a día, ¿no? Estamos haciendo pagos en los automercados con paquetes de billetes. Eso significa que el dinero no vale nada para 2 o 3 bolsitas de comidas y de alimentos. Un incremento salarial no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque el problema del fondo está en que no se está produciendo. Y simple y llanamente un incremento salarial que de repente lo veríamos como una mejora momentánea, lo que va a significar es que la estructura de costos de los empleadores se aumente y por ende tengan que aumentar los precios de los productos, bienes y servicios que ellos generan. Ajá, y entonces, a su juicio, ¿cómo se puede poner corto ese círculo negativo, para la ciudadanía? Sería fundamental de que desde las instancias gubernamentales, y hago responsable al gobierno, porque es el gobierno el que genera la política económica en el país. Un ente privado, las empresas privadas no son los que fomentan política económica. El gobierno nacional debería tomar en consideración de que el modelo centralista, cuando hablo de un modelo centralista, es el Estado tomando las decisiones por todo el mundo, estableciendo qué es lo que se compra, qué es lo que se vende, qué es lo que a quién se le va a dar y a quién no, ¿verdad? Un Estado un poco más coherente, un Estado que confíe un poco más en el sector privado, un Estado que favorezca la producción nacional, un Estado que permita de que la estructura productiva nacional cobre fuerza nuevamente y se independice en cierta medida, es el que pudiera ser, pues, a través de esa vía, de que nosotros lográramos una mejoría en un corto plazo, porque de verdad, a diferencia de muchos de los economistas, yo pienso de que la recuperación en Venezuela no es tan tardía, no es tan larga, ¿no? Sí, se hacen los ajustes que se deben hacer. Los efectos se estarían viendo en los primeros 6 meses, de inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un parque industrial que está allí, que no está activo es otra cosa. Entonces, garantizando la disposición de los insumos, estableciéndose operativos ciertos, reales, de control para que las cosas lleguen donde tienen que llegar, pues nuevamente se reactivaría el aparato productivo nacional y tendríamos mejoras inmediatas. Tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso me gustaría que abordáramos el tema de los motores económicos que está impulsando el gobierno. Desde el gobierno se dice que se están haciendo las cosas bien, que ya se están exportando bienes y servicios para que lleguen dólares por otra vía que no sea el petróleo, que se están reactivando pues algunas industrias, que esto va en un lapso no mayor de 6 meses a tener sus efectos positivos en la economía. Nos gustaría que nos diera su opinión sobre este escenario. Vamos a la pausa y venimos. Los motores fundidos.